En la remota y brumosa Sierra Mixteca de Oaxaca, allí donde las nubes se enredan con las cimas de los montes y los senderos son venas de tierra roja, cuenta la leyenda que un nahual guardián protege el Cerro del Silencio. No es un brujo, dicen los pastores, sino el espíritu de un pacto antiguo que despierta cuando la codicia amenaza la montaña. Se manifiesta en el silbido del viento, en huellas de un animal que no existe y en la certeza de ser observado desde la espesura. Pero para Mateo, un ingeniero geólogo que había huido de aquel lugar en su juventud, eso era solo historia antigua, fábulas para mantener a su gente sumida en el atraso. Al menos lo fue hasta que la muerte de su abuelo le obligó a regresar con un contrato minero bajo el brazo, un documento que le forzaría a encarar la verdad que sus ancestros protegían con su propia vida y su silencio. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante generaciones fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y tangible detrás de la leyenda del Nahual? Antes de revelaros lo que se escondía en las entrañas de aquel cerro sagrado, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuenten los mayores y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte las historias que rescatan nuestras raíces más profundas. El regreso de Mateo fue como la colisión de dos mundos. Su camioneta de lujo, cubierta por el polvo rojizo del camino, parecía una bestia metálica y arrogante aparcada junto a las casas de adobe y los corrales de madera. Vestido con ropa técnica de ciudad, su figura contrastaba brutalmente con la de los hombres y mujeres del pueblo, cuyos guaraches apenas hacían ruido sobre la tierra compacta y cuyas miradas, profundas y desconfiadas, lo siguieron desde el momento en que bajó del vehículo. Para él, el olor a leña, a tierra húmeda y a maíz nixtamalizado no era el aroma del hogar, sino el perfume rancio del estancamiento que había jurado dejar atrás. Venía a traer el progreso, una palabra que en sus labios sonaba a maquinaria pesada, a empleos y a la promesa de un futuro brillante lejos de esas montañas que, para él, solo representaban el aislamiento y la pobreza. En su mano, casi como una burla del destino, llevaba el viejo bastón de su abuelo, un trozo de madera de copal, nudoso y oscuro por décadas de uso, que el anciano pastor nunca soltaba. Mateo lo había recogido de entre las pocas pertenencias del difunto por un impulso de sentimentalismo que ahora le irritaba. Lo sentía pesado, tosco, un símbolo de la vida arcaica que pretendía erradicar. Sus dedos, acostumbrados a la fría precisión de las pantallas táctiles y los teclados, se sentían extraños al aferrar aquella madera pulida por el sudor y el tiempo. No lo veía como una herencia, sino como el último grillete que lo ataba a un pasado de supersticiones del que estaba a punto de liberar no solo a sí mismo, sino a toda la comunidad, aunque ellos aún no lo supieran. La reunión con el Consejo de Ancianos se celebró en una sala comunal de paredes desnudas, donde el único mobiliario eran unas bancas de madera y una mesa maciza. El aire era denso, cargado con el silencio de hombres cuyos rostros, surcados de arrugas como la propia tierra que cultivaban, eran mapas de una historia incomprensible para Mateo. Le hablaron en un español lento, salpicado de palabras en mixteco que él apenas recordaba. Le hablaron del agua, de los ciclos de la siembra y del Cerro del Silencio. Le advirtieron, con una solemnidad que a Mateo le pareció teatral, que esa montaña no debía ser profanada. Era la guardiana de los manantiales, el corazón de la comunidad, y el nahual, su protector, no perdonaría a quien la hiriera por ambición. No era una amenaza, sino la constatación de una ley natural tan inmutable como la salida del sol. Mateo escuchó con una paciencia impostada, asintiendo de vez en cuando mientras en su mente repasaba las cláusulas del contrato y los porcentajes de beneficio. Cuando por fin le dieron la palabra, desplegó sus planos sobre la mesa, y el sonido del papel técnico fue como un insulto en aquella atmósfera casi sagrada. Habló de sondeos geológicos, de extracción responsable, de filtros de cianuro y de un fideicomiso para el desarrollo comunitario. Despachó la leyenda del nahual con una sonrisa condescendiente, llamándola un valioso elemento de su folclore, pero irrelevante desde un punto de vista técnico. Para demostrar la absurdidad de sus miedos, anunció que él mismo acompañaría a la primera cuadrilla de exploración a la meseta del cerro al día siguiente.
A ver si ese nahual se atreve a aparecerse ante la maquinaria, concluyó, y el eco de su arrogancia llenó el silencio de la sala. La reacción de los ancianos no fue de ira, sino de una profunda y pesada tristeza. Se miraron entre ellos y en sus ojos Mateo no vio la derrota, sino una especie de compasión que lo enfureció aún más. El más viejo de todos, un hombre llamado Eladio, puso su mirada no en Mateo, sino en el bastón de copal que éste había apoyado contra la mesa. «Tu abuelo sabía escuchar a la montaña», dijo con voz queda. «Esa madera que sostienes no era solo para apoyarse en el camino, era para sentir el latido de la tierra. Lástima que a ti solo te sirva para hacer ruido». Con esas palabras dieron por terminada la reunión. Se levantaron en silencio y salieron de la sala, dejando a Mateo solo con sus planos, su rabia y un bastón que de repente parecía mirarlo con un reproche mudo. Mientras conducía de vuelta a la pequeña posada donde se alojaba, Mateo intentaba sacudirse una inquietud que no lograba identificar. Miraba el paisaje no como un hogar, sino como un problema a resolver. Aquellas montañas escarpadas no eran más que formaciones rocosas que contenían plata y oro. La tierra roja era un simple indicador de la alta concentración de óxido de hierro. Los silenciosos valles, lugares idóneos para instalar campamentos y maquinaria. Se repetía a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que el sentimentalismo era un lujo que los pobres no podían permitirse. Estaba rompiendo las cadenas de la superstición con la llave del progreso, y si para ello debía ignorar los cuentos de viejos sobre espíritus guardianes, que así fuera. El futuro de su gente valía más que una leyenda. Al llegar a la entrada del pueblo, un viento anómalo comenzó a soplar desde las cumbres del Cerro del Silencio. No era una brisa normal, sino un aullido bajo y prolongado que se colaba por las grietas de los cañones y silbaba con una extraña cadencia, casi como un lamento humano. Los perros del pueblo empezaron a ladrar nerviosamente y algunos vecinos se asomaron a sus puertas mirando hacia la montaña con una expresión de respeto y temor. Mateo subió la ventanilla de su camioneta, fastidiado por el polvo, corrientes de aire por la orografía del terreno. Se dijo en voz alta, como si la terminología científica pudiera exorcizar la extraña melancolía que aquel sonido le provocaba. Para los pastores, sin embargo, ese silbido tenía un nombre. Era la primera advertencia del nahual. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mateo extendió sus herramientas sobre una mesa. Un GPS de alta precisión, una brújula geológica, un medidor de densidad de rocas. Eran los instrumentos de la razón, los símbolos de su mundo ordenado y predecible. Se sentía seguro rodeado de ellos. Al otro lado de la estancia, apoyado en la pared de adobe desconchada, el bastón de su abuelo parecía una reliquia de un tiempo olvidado. Su madera nudosa y su forma imperfecta eran la antítesis de la pulcra eficiencia de sus aparatos. Antes de acostarse, Mateo lo miró con desdén. Mañana, cuando las máquinas comenzaran a perforar el Cerro del Silencio, demostraría a todos que el único poder real era el de la tecnología, y que los fantasmas de la Sierra Mixteca solo existen en la imaginación de quienes se negaban a despertar al futuro. La mañana siguiente amaneció envuelta en un manto de niebla lechosa, tan denso que parecía ahogar los sonidos del pueblo. El canto de los gallos llegaba amortiguado y el aire frío y húmedo se pegaba a la piel. Mateo, sin embargo, lo interpretó como una simple condición meteorológica, una molestia menor. Mientras cargaba sus equipos en la camioneta, el chasquido metálico de los trípodes y las cajas de herramientas resonaban con una estridencia profana en el silencio casi reverencial de la aldea. Los pocos hombres que había contratado para la primera incursión lo esperaban con la mirada baja, sus rostros impasibles ocultando una tensión palpable. No hablaban entre ellos, se limitaban a observar cómo Mateo, ajeno a la atmósfera opresiva, se movía con la eficiencia impaciente de quien considera que cada segundo perdido es una concesión al atraso que ha venido a combatir. Para él, solo era el primer día de trabajo. Para ellos, era el comienzo de una ofensa. El ascenso por el sendero que llevaba a la meseta del Cerro del Silencio fue lento y arduo. La vereda, una cicatriz de tierra roja que serpenteaba entre una vegetación exuberante y espinosa, parecía resistirse a su paso. Las ramas de los copales y los huizaches se entrelazaban sobre el camino como si quisieran cerrarlo, y en varias ocasiones tuvieron que usar machetes para abrirse paso. Mateo maldecía en voz baja, frustrado por la ineficiencia de un acceso que sus planos topográficos no reflejaban con precisión.
Los trabajadores, en cambio, avanzaban con un respeto cauteloso, señalando en susurros un nido de chuparrosas abandonado o una flor de maguey que se había marchitado antes de tiempo, interpretando cada detalle como un mal presagio. Mateo se burlaba de sus miedos, explicándoles con condescendencia los ciclos naturales de la flora y la fauna, tratando sus advertencias como si fueran los balbuceos de unos niños asustados por la oscuridad. Justo en el punto donde el bosque se abría para dar paso a la meseta, encontraron una pequeña apacheta, un humilde montículo de piedras planas apiladas con esmero a los pies de un viejo ahuehuete. Sobre la piedra superior, alguien había dejado una ofrenda de flores silvestres y una pluma de halcón. Era una marca invisible, una frontera simbólica que separaba el mundo de los hombres del dominio del guardián. Los trabajadores se detuvieron, haciendo una leve inclinación de cabeza. Mateo, al verlos, soltó una carcajada seca y despreciativa. «No me digáis que creéis en estas tonterías», dijo, y sin esperar respuesta, se acercó y, con la punta de su bota de trabajo, pateó el montículo. Las piedras rodaron por la ladera y las flores se dispersaron como un suspiro roto. «Vamos a trabajar», ordenó, pasando por encima de los restos de la ofrenda. En el instante en que sus palabras se extinguieron, el viento que había estado silbando suavemente en las alturas se transformó. Dejó de ser una corriente de aire para convertirse en un cuchillo helado que barrió la meseta con una furia repentina. Levantó un remolino de polvo rojo y hojas secas que cegó a los hombres por un momento y arrancó un gemido lastimero de las ramas del viejo ahuehuete. El sol, que hasta entonces luchaba por atravesar la niebla, pareció rendirse y una sombra fría y antinatural cubrió el lugar. Los trabajadores se santiguaron, retrocediendo instintivamente un par de pasos, sus rostros pálidos de un terror genuino. Miraban a Mateo no con odio, sino con el espanto que se reserva para quien acaba de cometer un sacrilegio imperdonable. La montaña, por primera vez, había respondido directamente a su arrogancia. Ignorando la creciente tensión, Mateo ordenó a los hombres que comenzaran a instalar el equipo de sondeo. Fue entonces cuando los problemas técnicos se manifestaron. El GPS de alta precisión, un aparato militarmente exacto en cualquier otro lugar del mundo, comenzó a fallar. Las coordenadas en la pantalla digital bailaban sin sentido, saltando de un punto a otro de la meseta como si la geografía misma se negara a ser cartografiada. Mateo lo reinició varias veces, culpando a una posible interferencia magnética por los depósitos minerales del subsuelo, una explicación lógica que, sin embargo, no lograba calmar el murmullo de pánico que crecía entre sus hombres. La tecnología, su diosa infalible, la herramienta con la que iba a desmentir los mitos, se estaba volviendo inútil y caprichosa, traicionándolo en el corazón mismo del territorio que pretendía conquistar. Dejando de lado el GPS, decidió marcar el perímetro manualmente con estacas de madera y cinta de colores. Mientras trabajaban, uno de los hombres lanzó un grito ahogado. Había encontrado unas huellas en un claro de tierra húmeda. No eran de un coyote, ni de un venado, ni siquiera de un puma. Eran enormes, más grandes que las de un oso, pero con una forma que no correspondía a ningún animal conocido en la región. Parecían combinar las garras de un gran felino con la pisada de un ser bípedo, y lo más inquietante era que aparecían de la nada en mitad del claro y desaparecían de la misma forma unos metros más allá, sin un rastro de entrada o salida. Mateo se agachó para examinarlas, su mente científica buscando frenéticamente una explicación lógica, un animal deforme, una broma. Pero la profundidad y la claridad de las marcas sugerían un peso y una fuerza que helaban la sangre. Al final de la tarde, con apenas un tercio del trabajo hecho y con una cuadrilla al borde del motín, Mateo dio la orden de regresar. Su rostro era una máscara de frustración y rabia, pero bajo esa coraza, una semilla de inquietud había comenzado a germinar.
Mientras descendían, apoyándose con más fuerza de la necesaria en el bastón de su abuelo, no podía dejar de pensar en las huellas, en el GPS enloquecido y en el viento vengativo. Se repetía que todo tenía una explicación racional, que eran solo coincidencias magnificadas por la superstición de la gente. Sin embargo, al mirar de reojo el Cerro del Silencio, ahora coronado por nubes oscuras que se arremolinaban como un mal pensamiento, tuvo la certeza ineludible de que no estaba solo. Sintió el peso de una mirada invisible sobre su nuca, una presencia ancestral que lo juzgaba desde la espesura. Aquella noche, en la soledad de su habitación en la posada, Mateo se encontró asediado por los acontecimientos del día. La humillación del fracaso técnico se mezclaba con una inquietud irracional que se negaba a disiparse. Intentaba reducirlo todo a variables lógicas. La niebla era una inversión térmica, las fallas del GPS se debían a la alta concentración de metales en el subsuelo, y las huellas eran sin duda la obra de algún bromista del pueblo que intentaba asustarlos. Pero por mucho que su mente científica se esforzara en construir un castillo de certezas, el recuerdo del viento furioso y la sensación de ser observado lo derribaban una y otra vez. Se sentía atrapado no solo en aquella habitación de paredes de adobe, sino en un conflicto que trascendía sus planos y sus cálculos. Su arrogancia se había estrellado contra algo primitivo e inamovible, y la impotencia lo consumía. La frustración, como un veneno lento, necesitaba una vía de escape. Caminaba de un lado a otro de la pequeña estancia, sus botas de ciudad resonando en el suelo de baldosas gastadas. Su mirada se posó entonces en el bastón de su abuelo, apoyado en un rincón como un testigo mudo de su fracaso. De repente, aquel objeto inerte se convirtió en el catalizador de toda su rabia. Era el símbolo de la ignorancia, del atraso, de la superstición que se había interpuesto en su camino. Representaba a los ancianos y sus advertencias, al pueblo y su pasividad, a su propio abuelo y su vida anclada en un pasado que él había luchado tanto por superar. En un arrebato de furia ciega, lo agarró con ambas manos. Ya no era una herencia, era un enemigo. Lo levantó sobre su cabeza, dispuesto a hacerlo añicos contra el suelo de piedra, a destruir simbólicamente todo lo que se oponía al progreso. El golpe contra las baldosas no produjo el estallido seco de madera que esperaba. En su lugar sonó un ruido sordo, casi metálico, y la contera de latón que protegía la base del bastón saltó por los aires, revelando que la punta estaba hueca. Del interior, algo rodó por el suelo con un leve susurro, deteniéndose junto a la pata de la mesa. Era un pequeño cilindro oscuro, algo que no debería haber estado allí. La ira de Mateo se evaporó al instante, reemplazada por una confusión paralizante. Se quedó mirando el bastón roto en su mano, y luego el objeto en el suelo, como si acababa de profanar una tumba sin saberlo. El silencio de la habitación se volvió denso y pesado, cargado de una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Qué secreto había guardado su abuelo, el humilde pastor, en el corazón de su herramienta más preciada? Con una cautela que contrastaba violentamente con su furia de hacía un instante, Mateo se agachó y recogió el objeto. Era un rollo de piel de venado, curtida hasta adquirir un color oscuro y una textura casi como el pergamino, atado con un fino y resistente hilo de ixtle. No era grande, apenas cabía en la palma de su mano, pero se sentía inmensamente pesado, cargado con el peso de décadas, quizás siglos, de secreto. Lo sostuvo por un momento, sintiendo el pulso de la historia entre sus dedos. El olor que desprendía era antiguo, una mezcla de tierra, de humo de leña y de algo más, algo salvaje e indómito. Aquello no era una reliquia sentimental, era un artefacto, algo creado con un propósito deliberado y oculto a la vista de todos. Su corazón empezó a latir con una mezcla de temor y una fascinación que no había sentido desde que era niño.
Con dedos que temblaban ligeramente, desató el nudo del hilo de Ixtle y desenrolló con sumo cuidado la frágil piel sobre la mesa. A la luz amarillenta de la bombilla, lo que vio lo dejó sin aliento. No eran palabras, ni un testamento, ni una confesión. Era un mapa rudimentario, dibujado con una tinta hecha de carbón y alguna resina vegetal que había resistido el paso del tiempo. No mostraba caminos ni pueblos, sino una serie de símbolos extraños y líneas que serpenteaban y se cruzaban. Reconoció la silueta inconfundible del Cerro del Silencio, pero su interior estaba cubierto de pictogramas, espirales, figuras que parecían representar animales y hombres, y puntos que señalaban ubicaciones precisas en cañones y laderas, que él, con toda su tecnología, ni siquiera había considerado explorar. Era un plano topográfico primitivo, pero de una complejidad y un detalle que hablaban de un conocimiento íntimo y profundo de la montaña. El cinismo de Mateo se resquebrajó, dejando al descubierto una vulnerabilidad que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Aquello no era una superstición. Un cuento para asustar a los niños no requería la creación de un mapa tan detallado, ni su ocultamiento en un lugar tan ingenioso. Aquello era un secreto, un plan, una estrategia, transmitida en silencio. De repente, las manifestaciones del nahual adquirieron un cariz diferente. Las huellas imposibles, las fallas técnicas, y si no eran fenómenos sobrenaturales, sino el resultado de una acción humana, guiada por el conocimiento contenido en ese mapa? La leyenda, se dio cuenta con un escalofrío, no era el fin, sino el medio. Era el velo perfecto, la armadura de folclore que protegía una verdad tangible y probablemente peligrosa. Su abuelo no había sido un simple pastor, había sido un guardián. Pasó el resto de la noche en vela, con el mapa de piel extendido junto a sus propios planos geológicos. La contradicción era brutal. De un lado, la fría precisión de los satélites y los cálculos de densidad. Del otro, la sabiduría ancestral grabada en un trozo de cuero. Por primera vez desde su regreso, miró por la ventana hacia la silueta oscura del Cerro del Silencio, y ya no vio una simple masa de roca y tierra repleta de minerales. Vio un santuario, una fortaleza natural cuyo guardián había sido su propio abuelo. Su proyecto minero, su idea de progreso, se le antojó de pronto una profanación infantil y estúpida. La montaña ya no era un obstáculo para su ambición, se había convertido en el centro de un enigma familiar que ahora, por derecho y por sangre, estaba obligado a descifrar. La advertencia de los ancianos resonó en su mente: tu abuelo sabía escuchar a la montaña, y en sus manos tenía la clave para aprender a hacerlo. Con el amanecer, una determinación fría y acerada había reemplazado la rabia de Mateo. No iba a renunciar a su proyecto, pero tampoco podía ignorar el mapa que ahora sentía quemar en su bolsillo. Decidió volver al Cerro del Silencio, pero esta vez lo haría solo. Su orgullo de ingeniero exigía una confrontación directa con el misterio, armado con su tecnología y ahora también con el conocimiento secreto de su abuelo. Ya no se trataba de oro y plata, ni siquiera del progreso que tanto pregonaba. Se había convertido en una batalla personal contra la sombra de su linaje, una necesidad visceral de someter aquella montaña y sus secretos a la lógica implacable de la ciencia. Quería demostrar que el mapa era solo el delirio de un anciano, una fantasía elaborada para proteger una tierra yerma y así validar la ruptura que había hecho con su pasado. El ascenso fue radicalmente distinto. Ya no era un conquistador, sino un explorador en territorio enemigo. Cada crujido de una rama bajo sus botas, cada sombra que se movía con el viento, le parecía una advertencia. Avanzaba con el GPS en una mano y el mapa de piel en la otra, comparando la fría data satelital con los símbolos arcanos. Fue entonces cuando comenzó a notar las correspondencias. Un pictograma que representaba el viento no señalaba un lugar sagrado, sino un estrecho cañón donde las corrientes de aire se aceleraban, produciendo aquel silbido lúgubre que tanto atemorizaba a los aldeanos. Otro símbolo, una serie de líneas onduladas, marcaba una zona con una alta concentración de mineral de hierro, explicando las erráticas lecturas de sus equipos electrónicos. La leyenda no era magia, era una codificación de la geografía, un manual de supervivencia y disuasión, escrito en el lenguaje de la superstición. Llegó al claro donde habían aparecido las huellas imposibles. El mapa lo señalaba con un dibujo que parecía una telaraña.
Mateo, intrigado, comenzó a examinar el terreno con la minuciosidad de un forense. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo tierra compacta y algo de maleza. Pero al golpear el suelo con la punta del bastón roto, notó una diferencia en el sonido. En ciertas áreas era sordo y profundo. Se agachó y, apartando la vegetación, descubrió una capa de lodo endurecido sobre un lecho de hojas y ramas podridas que ocultaba una hondonada. Alguien con un conocimiento preciso del lugar podría caminar sobre esas zonas, dejando impresiones profundas y desproporcionadas por el hundimiento, y luego desaparecer al volver a pisar terreno firme. Las huellas del nahual no eran las de una bestia, sino la obra de un hombre que caminaba sobre la tierra como si fuera el lomo de un animal que conocía a la perfección. Esta revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier manifestación sobrenatural. Un monstruo era una fantasía, pero un adversario humano, un guardián que usaba la montaña como un arma, era una amenaza real, tangible e infinitamente más compleja. La leyenda del nahual era en realidad un sistema de defensa, una estrategia de guerrilla psicológica perfeccionada a lo largo de generaciones. Las palabras de los ancianos, su tristeza compasiva, adquirieron un nuevo y terrible significado. No estaban tratando de protegerlo de un espíritu, sino de sí mismo, de la profanación que estaba a punto de cometer contra un legado que, sin saberlo, también era el suyo. Su abuelo no había sido un pastor ignorante, había sido un centinela, un eslabón en una cadena de protectores que se remontaba a tiempos inmemoriales. Impulsado por una mezcla de temor y una fascinación casi febril, siguió las indicaciones del mapa, que lo desviaban de la meseta expuesta hacia una garganta estrecha y boscosa, un lugar que sus propios estudios geológicos habían descartado como geológicamente inestable y sin valor. El sendero no existía en ningún mapa moderno, pero era perceptible para quien sabía qué buscar: una roca colocada de cierta manera, un árbol con una marca casi invisible en su corteza. El aire se volvió más frío y húmedo, y un silencio profundo, solo roto por el eco de sus propios pasos, lo envolvió. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil pero inconfundible, el goteo rítmico del agua en las profundidades de la tierra, una melodía secreta en el corazón de una montaña que todos creían seca. El camino improvisado terminó en una pared de roca cubierta de musgo y helechos, una aparente vía muerta. La frustración amenazó con volver a apoderarse de él. ¿Era este el final del enigma? ¿Un simple manantial sin importancia? Desplegó el mapa una última vez bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles. En el centro del pergamino había un símbolo que hasta entonces no había logrado interpretar. Una mano abierta, pero con los dedos ligeramente curvados, como si estuviera llamando a algo desde el interior. Levantó la vista hacia la pared de roca y, de repente, la vio. No era una marca, sino una ausencia, una sección de la pared donde el patrón de crecimiento del musgo era diferente, más joven. Se acercó y empujó. La roca cedió con un gemido sordo, deslizando hacia adentro y revelando una abertura oscura. No era una cueva natural, era una entrada, construida para ser invisible. Se detuvo en el umbral, con el corazón martillándole en el pecho. El aire que emanaba del interior era frío y olía a tierra mojada, a piedra y a un silencio que parecía tener siglos de antigüedad. Más allá de esa oscuridad, no solo se encontraba la respuesta al misterio del nahual, sino la verdad sobre su familia y sobre sí mismo. Cruzar ese umbral significaba aceptar que el mundo no se regía únicamente por las leyes de la física y la geología, sino también por pactos, memorias y deberes que la modernidad había olvidado. El contrato con la minera, su carrera, su vida en la ciudad, todo se desvaneció, reducido a la insignificancia ante la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Encendió la linterna de su casco y, con un paso que le pareció el más importante de su vida, se adentró en las entrañas del Cerro del Silencio. El interior de la gruta no era una formación caótica y natural, sino una obra de ingeniería ancestral. El túnel descendía suavemente, sus paredes reforzadas en ciertos tramos con vigas de madera petrificada y piedras labradas con una precisión asombrosa. El haz de luz de su linterna danzaba sobre superficies húmedas, revelando un espacio que era a la vez una bodega y un santuario. El aire, denso y cargado de ozono, olía a tierra primigenia.
Al final del pasillo se abría una cámara circular, no muy grande, en cuyo centro, sobre un pedestal de roca plana, reposaba un cofre de madera de sabino, oscuro y reforzado con herrajes de hierro forjado que el tiempo había cubierto de una G. Fina capa de óxido. Grabado en la tapa, con una caligrafía temblorosa pero inconfundible, estaba el apellido de su familia. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva, sino con el peso abrumador de la historia que estaba a punto de desenterrar. Con un respeto que le era completamente ajeno, Mateo levantó la pesada tapa del cofre. El chirrido de las bisagras fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral de la cueva. Dentro, cuidadosamente envueltos en telas de ixtle para protegerlos de la humedad, había varios cuadernos encuadernados en cuero. El primero que tomó tenía la piel curtida y gastada, y al abrirlo reconoció al instante la letra de su abuelo, una escritura firme y clara, la misma que recordaba de las pocas cartas que le había enviado a la ciudad. Debajo había otros, con una caligrafía más antigua, casi barroca. El papel era amarillento y frágil, y un olor a tiempo y a secreto emanó del cofre, llenando la cámara. No eran diarios personales en el sentido estricto, eran bitácoras, manuales de un deber sagrado. Eran los archivos de los guardianes. Eran las crónicas del Nahual, y la verdad que contenían estaba a punto de demoler el mundo que Mateo había construido para sí mismo. Comenzó a leer, y las palabras de sus antepasados lo arrastraron a un pasado que desconocía por completo. El Nahual guardián no era una criatura sobrenatural, sino un título, una responsabilidad transmitida de generación en generación al primogénito de su linaje. Era el nombre en clave para el protector de la comunidad, un rol nacido de la necesidad y la astucia. La leyenda se había forjado en los albores de la colonia, como un arma psicológica para aterrorizar a los conquistadores españoles que, guiados por la codicia, buscaban oro en las entrañas del cerro. Crearon un fantasma, un demonio de la tierra, y lo alimentaron con susurros y sombras hasta que se convirtió en una creencia tan sólida como la propia montaña. El Nahual era una mentira diseñada para proteger una verdad mucho más valiosa que cualquier metal precioso, un escudo de superstición para una reliquia vital. El verdadero tesoro del Cerro del Silencio no era mineral, sino líquido. Los cuadernos contenían mapas geológicos de una precisión asombrosa, dibujados a mano, que revelaban la existencia de un vasto y complejo acuífero subterráneo. Una inmensa red de cavernas y ríos que recogían el agua de las lluvias y la filtraban a través de la roca porosa, convirtiendo la montaña en una gigantesca reserva de agua pura. Era el corazón hídrico de toda la Sierra Mixteca, la fuente que alimentaba cada manantial, cada arroyo y cada pozo en kilómetros. El silencio del cerro no era vacío, sino la quietud de un útero que gestaba la vida. Mateo, con todos sus satélites y sensores, solo había buscado la riqueza que brilla, ignorando por completo aquella otra, la que sacia la sed y hace florecer el maíz. La mina no solo profanaría un lugar sagrado, lo envenenaría todo. Las páginas siguientes eran un manual de campo, un tratado de guerrillas. Describían con detalle escalofriante cómo generar las manifestaciones del Nahual. El silbido del viento era el resultado de colocar ocarinas de barro en cañones específicos donde las corrientes de aire producían un lamento sobrecogedor. Las huellas imposibles se fabricaban con unos zancos de madera tallada con forma de garras, diseñados para usarse en zonas de lodo profundo y oculto, creando la ilusión de una bestia que aparecía y desaparecía a voluntad. Los fallos en los equipos electrónicos se debían a imanes naturales de magnetita enterrados estratégicamente en los puntos de acceso a la meseta. Los ruidos nocturnos, los sabotajes,
Todo era una obra de teatro, una defensa activa orquestada por hombres que conocían cada palmo de su tierra. Se dio cuenta de que el anciano Eladio, con su mirada serena, era probablemente el nahual actual. No estaba luchando contra un fantasma, estaba luchando contra un estratega. Mateo dejó caer el cuaderno de sus manos. La piel de venado, la madera, la tinta, todo cobró sentido en un instante devastador. El proyecto que había defendido con tanta arrogancia, la promesa de progreso que había traído como un mesías de la modernidad, no era más que un plan para verter toneladas de cianuro directamente en la única fuente de agua de su gente. Destruiría en meses lo que su familia había protegido durante siglos. Cada palabra condescendiente que había dirigido a los ancianos, cada gesto de desprecio hacia sus creencias, se le clavó en el pecho como un puñal de hielo. No le habían advertido sobre un espíritu, le habían suplicado que recordara quién era. Le estaban pidiendo que no traicionara la sangre de los guardianes que corría por sus propias venas. Su abuelo no había sido un pastor ignorante, había sido un soldado silencioso en una guerra que nunca había terminado. Allí, en la oscuridad fría y húmeda del corazón de la montaña, Mateo se quebró. Se sentó en el suelo de piedra con la cabeza entre las manos y lloró. Lloró por su abuelo, por la carga que había llevado en silencio toda su vida. Lloró por su propia ceguera, por la soberbia que le impidió ver la sabiduría oculta tras lo que él llamaba superstición. El bastón no era una reliquia, era un testigo, una llave que su abuelo le había dejado con la esperanza de que incluso en su ambición encontrara el camino. La tristeza de los ancianos no era derrota, era el luto por un hijo perdido que había regresado a casa como un extraño, como un conquistador. Comprendió que el verdadero atraso no estaba en las leyendas de los mayores, sino en la modernidad que olvida que el agua vale más que el oro y que hay pactos que ni el tiempo ni el dinero pueden romper. Salió de la cueva como quien emerge de su propia tumba, parpadeando contra un sol que ya no le parecía hostil, sino purificador. El aire fresco de la sierra, que antes le olía a estancamiento, ahora le llenaba los pulmones con el aroma de la vida, de la tierra húmeda y del pino. Llevaba los cuadernos de sus antepasados pegados al pecho, no como un hallazgo arqueológico, sino como el peso de una corona que nunca supo que le correspondía. Cada piedra bajo sus botas, cada sombra de nube que se deslizaba por las laderas, le hablaba en un lenguaje que por fin empezaba a comprender. La montaña ya no era un yacimiento de minerales, sino un organismo vivo, un abuelo de piedra y agua cuyo pulso había ignorado hasta casi detenerlo. Su arrogancia de ingeniero se había disuelto en la oscuridad de la gruta, dejando en su lugar la frágil y pesada humildad de un hijo que regresa al hogar después de una larga y equivocada guerra. Su regreso al pueblo no fue el de un conquistador derrotado, sino el de un peregrino. No se dirigió a la posada para recoger sus cosas, ni a su camioneta para huir. Caminó con paso firme pero lento, con la cabeza gacha, hasta la casa de adobe de Eladio, el anciano cuya mirada compasiva tanto le había enfurecido. Lo encontró sentado en un portal, desgranando maíz con una parsimonia que parecía abarcar siglos. Sin decir una palabra, Mateo se arrodilló sobre la tierra compacta y le extendió los cuadernos. No hubo necesidad de explicaciones. Eladio dejó el maíz, tomó los diarios con manos temblorosas y los sostuvo como si recuperara un miembro amputado de su propia alma. No había sorpresa en sus ojos, solo una infinita tristeza que por fin se disolvía. El nahual no es un monstruo que asusta, susurró el anciano, más para sí mismo que para Mateo. Es la memoria que nos recuerda que esta tierra tiene sed y que nuestro deber es darle de beber, no de nuestro veneno. En los días siguientes, Mateo se convirtió en un tipo de guardián que la sierra nunca había conocido. Comprendió que las viejas tácticas del nahual, los susurros y las sombras, ya no eran suficientes para combatir a un enemigo que se movía con contratos, abogados y permisos gubernamentales.
El nuevo monstruo no temía a las leyendas, así que Mateo desató su propia arma, la que había traído para profanar y ahora usaría para proteger, la ciencia. Se encerró en la sala comunal con los ancianos y juntos tradujeron la sabiduría ancestral de los cuadernos al lenguaje implacable de los informes técnicos. Cada manantial, cada corriente subterránea descrita en los mapas de piel de venado fue corroborada con sus mediciones GPS. Cada advertencia sobre la fragilidad del ecosistema fue respaldada con datos de permeabilidad del suelo y análisis de impacto hidrológico. Estaba forjando un nuevo escudo, no de superstición, sino de evidencia irrefutable. El informe que Mateo redactó fue un arma de destrucción masiva legal, un documento de 200 páginas lleno de gráficos, proyecciones y citas de los diarios de sus abuelos, que demostraba con una precisión quirúrgica que el proyecto minero no era una inversión, sino un acto de suicidio ecológico a escala regional. No solo envenenaría el acuífero del Cerro del Silencio, sino que provocaría una reacción en cadena que secaría los valles y contaminaría los ríos de 3 comunidades vecinas. Filtró el informe a la prensa nacional y a varias organizaciones ecologistas. El escándalo fue inmediato y atronador. La empresa minera, que esperaba enfrentarse a un puñado de campesinos supersticiosos, se encontró de pronto luchando contra la opinión pública, contra la comunidad científica y contra el fantasma de un legado que se negaba a morir. En menos de un mes, acorralados por la mala prensa y la amenaza de un litigio interminable, retiraron el proyecto. Mateo nunca regresó a la Ciudad de México. Vendió su apartamento, su camioneta de lujo y todas las pertenencias que lo ataban a su antigua vida. Con ese dinero, restauró la casa de adobe de su abuelo no como un monumento, sino como un hogar. No asumió el título de Nahual, ese pertenecía a Eladio y al linaje de la sombra y el susurro. En su lugar, se convirtió en el ingeniero del pueblo, el hombre que usaba sus conocimientos para diseñar sistemas de riego eficientes que aprovechaban el agua del cerro sin agotarla, el que ayudó a la comunidad a obtener la denominación de origen para su café y a crear un proyecto de ecoturismo que mostraba a los visitantes la riqueza de su cultura, no la de subsuelo. Encontró el progreso, pero no el que venía con el ruido de la maquinaria, sino el que nacía del silencio respetuoso de quien por fin ha aprendido a escuchar a la tierra. Aquella noche en la montaña comprendió que el verdadero monstruo no es el que se oculta en la leyenda, sino el que se disfraza de progreso para devorar la memoria de la tierra. La advertencia de los pastores no era un cuento de miedo, era un diagnóstico preciso. El Cerro del Silencio había sido salvado, no por la magia, sino por la reconciliación de 2 mundos, la sabiduría de los abuelos y las herramientas de los nietos. El pacto antiguo se había renovado, demostrando que las raíces más profundas no son cadenas que nos atan al pasado, sino anclas que nos dan la fuerza para construir un futuro que merezca ser vivido. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que nos recuerdan de dónde venimos. La historia de Mateo y el Cerro del Silencio no terminó con la retirada de la maquinaria pesada, sino que fue allí donde verdaderamente comenzó. El legado del Nahual no era una reliquia para ser guardada en una cueva, sino una semilla que, al ser regada con el respeto del presente, germinó en un nuevo tipo de porvenir. Hoy, en aquella comunidad de la Sierra Mixteca, el viento sigue silbando en los cañones, pero ya nadie lo escucha con temor, sino con gratitud. Es el recordatorio constante de que la tierra tiene memoria y de que las voces de los abuelos nunca se extinguen del todo. Simplemente aprenden a hablar nuevos idiomas. Mateo, con su ordenador portátil abierto sobre la misma mesa de madera maciza donde una vez desplegó sus planos de destrucción, ahora traza mapas de conservación junto a Eladio, quien le enseña a leer en las nubes el futuro de la lluvia. La modernidad y la tradición, antes enemigas irreconciliables, ahora dialogan en un equilibrio frágil pero hermoso, demostrando que el verdadero progreso no consiste en demoler el pasado, sino en construir sobre sus cimientos más sabios. El Nahual, por tanto, no murió, simplemente mudó de piel.
Su espíritu protector ya no necesita manifestarse en huellas fantasmales o en sabotajes nocturnos. Hoy, su rugido es un informe geológico impecable. Sus garras son las cláusulas de protección medioambiental que Mateo ayudó a redactar, y su presencia invisible es la vigilancia constante de una comunidad que ha reaprendido el valor de sus secretos. La leyenda se ha transformado, pasando de ser un cuento susurrado al calor de la leña a convertirse en un caso de estudio sobre la resistencia cultural y la soberanía de los recursos naturales. Aquella mentira piadosa, forjada hace siglos para espantar a los conquistadores, se ha revelado como la más profunda de las verdades, que la supervivencia de un pueblo no depende de la riqueza que extrae de la tierra, sino de la sabiduría con la que aprende a protegerla. El guardián ya no es un solo hombre, sino toda una comunidad consciente de su herencia y de su deber. Para Mateo, la verdadera herencia de su abuelo no fue el mapa oculto ni los diarios ancestrales, sino la oportunidad de redimirse. Encontró en las montañas de Oaxaca una paz que ninguna carrera exitosa en la ciudad podría haberle ofrecido jamás. La paz de quien encuentra su lugar en el mundo no conquistándolo, sino sirviéndolo. El viejo bastón de copal, que una vez representó todo el atraso que despreciaba, ahora descansa en un lugar de honor en su hogar, reparado con una resina local. Ya no es un arma ni una herramienta, sino un faro. Un recordatorio tangible de que la soberbia es la forma más peligrosa de la ceguera, y que a veces para avanzar es imprescindible dar un paso atrás y escuchar las historias que la tierra, a través de nuestros ancestros, lleva siglos intentando contarnos. No renunció a ser un ingeniero, simplemente aprendió a ser, primero, el nieto de un pastor. La lección que nos deja el Cerro del Silencio resuena mucho más allá de las cumbres de Oaxaca. Nos habla de todos esos lugares donde el ruido del progreso amenaza con ahogar la música de la memoria. Nos advierte de que las leyendas, esos relatos que a menudo descartamos como simples supersticiones, son en realidad los archivos del alma de un pueblo, mapas cifrados que nos guían hacia las verdades que de verdad importan: el agua, la comunidad, el respeto por el ciclo de la vida. Son la última línea de defensa contra una modernidad que, en su prisa por construir el futuro, a veces olvida que un árbol sin raíces no es más que un trozo de madera muerta. Porque, como Mateo descubrió en la oscuridad de aquella cueva, el verdadero monstruo no es el que se oculta en la leyenda, sino el que se disfraza de progreso para devorar la memoria de la tierra. Piensa por un momento en tu propia familia, en tu propia tierra. ¿Qué historias cuentan los mayores? ¿Qué advertencias se susurran de generación en generación? Quizás en esos relatos que creías olvidados se esconde la clave para proteger algo infinitamente valioso. Si esta historia te ha recordado la importancia de escuchar esas voces, compártela para que el eco de nuestras raíces llegue más lejos. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos, porque cada historia que rescatamos es un pacto que renovamos con nuestro pasado, asegurándonos de que siempre tendremos un hogar al regresar.